En una oficina donde todo parecía perfecto para quienes llevaban traje, la realidad era muy distinta para quienes hacían el trabajo más humilde. Una mujer, con el rostro cansado pero lleno de dignidad, limpiaba el suelo mientras todos la ignoraban, como si fuera invisible. El CEO, un hombre arrogante y acostumbrado a mandar, la observaba desde su gran escritorio con mirada fría y llena de desprecio. Esperaba con ansias el más mínimo error, solo para humillarla delante de todos. De pronto, sucedió lo inevitable. La limpiadora, concentrada en su labor, dejó caer un vaso de cristal que se rompió en 1000 pedazos. El sonido llenó la sala y el silencio se hizo pesado. Todas las miradas se clavaron en ella. El CEO se levantó despacio, con una sonrisa cruel. Caminó firme, se acercó y, frente a todos, lanzó palabras duras que golpearon como cuchillos. La mujer bajó la cabeza, sus ojos brillaban de dolor, mientras el ambiente se cargaba de tensión. Nadie se atrevía a decir nada. En ese instante, la puerta se abrió con fuerza. Un hombre entró decidido, su mirada imponía respeto. Era el esposo de la limpiadora. Sin miedo, se colocó frente al CEO y le exigió una disculpa. La oficina entera quedó en silencio. El jefe intentó sostener su arrogancia, pero la firmeza de aquel hombre lo hizo vacilar. La tensión era insoportable, todos contenían la respiración. Y entonces ocurrió lo inesperado. El CEO bajó la cabeza, y con voz quebrada pidió perdón. La mujer, con lágrimas en los ojos, comprendió que su dignidad nunca se había perdido. Ese día, todos entendieron que el verdadero poder no está en el cargo, sino en el respeto. Los murmullos comenzaron a llenar la sala, y en ese instante, el CEO se levantó con aire triunfante, como si hubiera estado esperando ese momento para mostrar toda su crueldad. Caminó hacia ella con una sonrisa arrogante, y, delante de todos, le gritó con voz dura: «Eres una inútil, ponte a trabajar, vaga incapaz». La mujer apenas levantó la mirada. Su rostro estaba encendido de vergüenza, como si cada palabra la quemara por dentro. Los empleados quedaron helados en sus lugares, pero ninguno tuvo el valor de intervenir. El hombre no se conformó con humillarla con palabras. Tomó una botella de vino que reposaba sobre la mesa, y sin pensarlo, la vació sobre la cabeza de la limpiadora. El líquido rojo manchó su uniforme, resbalando por su rostro, obligándola a cerrar los ojos con impotencia. Un par de empleados dejaron escapar risas nerviosas, mientras otros volteaban la mirada, incapaces de sostener aquella escena. El CEO, en cambio, disfrutaba cada segundo, como si estuviera en un escenario donde él era el protagonista absoluto. La mujer quiso levantarse y pedir que se detuviera, pero sus piernas se negaron a responder. Su cuerpo estaba paralizado por la humillación y el dolor, mientras la oficina entera quedaba atrapada en un silencio insoportable. No era la primera vez que soportaba insultos, pero jamás habían llegado tan lejos. Ella necesitaba ese trabajo, era la única forma de mantener un techo para su familia, y esa desesperación la obligaba a guardar silencio. El CEO, consciente de su poder, se inclinó hacia ella y con un tono bajo, pero cargado de crueldad, le susurró: «Tú no tienes derecho a estar aquí. Recuerda que eres tú quien depende de mí, y si quiero, te dejo en la calle hoy mismo». El ambiente en la oficina se volvió insoportable. Algunos trabajadores se miraban con incomodidad, pero el miedo a perder su empleo era más fuerte que la indignación. Nadie se atrevió a intervenir. La mujer tragó saliva, con el rostro empapado, mientras el vino aún resbalaba por su cabello. El CEO levantó la voz aún más, exigiendo que limpiara el desastre de inmediato. Aquella escena quedó marcada en la memoria de todos como una humillación brutal y un despliegue de poder que nadie tuvo el valor de detener. Lo que el CEO no imaginaba era que alguien inesperado había presenciado todo. Desde la entrada de la oficina, un hombre vestido con impecable uniforme militar observaba en silencio, con una mirada que helaba la sangre. Su rostro seguía serio, su postura firme, pero en sus ojos ardía una furia contenida. Al principio casi nadie lo notó, sin embargo, su sola presencia empezó a incomodar a quienes estaban cerca. La limpiadora, al girar apenas la cabeza, lo reconoció de inmediato. Era su esposo. Sus labios temblaron y por un instante deseó correr hacia él, pero la vergüenza la mantenía inmóvil. El CEO todavía no se había dado cuenta de que aquel hombre observaba todo en silencio.
Continuaba con su cruel espectáculo, levantando la voz como si cada palabra fuera una condena. «Miren todos. Para que aprendan lo que pasa cuando se permite que gente como ella entre en un lugar de prestigio», exclamó con desprecio, buscando la aprobación de sus empleados. Algunos esbozaron sonrisas nerviosas, otros bajaron la cabeza evitando su mirada, mientras la limpiadora sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su dignidad estaba siendo pisoteada frente a todos. En ese instante, el militar dio un paso al frente. Su sola presencia se volvió imposible de ignorar. El murmullo en la oficina se extinguió de golpe y varios empleados se apartaron, conscientes de que algo estaba a punto de suceder. La mujer lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, atrapada entre la vergüenza y la esperanza. Él no pronunció palabra al inicio, pero su mirada fija sobre el SEO era suficiente para incomodar incluso al más valiente. El silencio que se formó en la sala era tan denso que todos podían sentirlo en el pecho. En ese instante de tensión insoportable, cuando parecía que nada podía empeorar más para ella, el SEO finalmente notó la presencia del militar. Lo observó con desdén, como si no significara ninguna amenaza, y con arrogancia soltó: «¿Y usted quién es para meterse en mis asuntos?». Todos en la oficina contuvieron la respiración. Sabían que esa pregunta marcaría un antes y un después en lo que estaba por ocurrir. El militar no apartó la vista del SEO. Su mirada era firme, como un juicio silencioso que lo mantenía atrapado en cada segundo. El ambiente estaba cargado de tensión, pero aún así, el hombre de traje sonrió con arrogancia, cruzó los brazos y con tono burlón dijo: «Viene a defenderla. Porque aquí yo soy la autoridad y nadie me dice cómo manejar mi empresa». Sus palabras fueron un puñal en el orgullo de la limpiadora, que bajó la cabeza temblando, convencida de que la humillación apenas comenzaba. El SEO, cegado por la falsa seguridad de su poder, se acercó todavía más y la señaló con el dedo frente a todos. «Ella no vale nada, es un estorbo. Y si quiere quedarse aquí, tendrá que aprender a obedecer. De lo contrario, puede marcharse a la calle, donde pertenece». Su voz era fría, calculadora, y buscaba quebrarla delante de todos sus compañeros. Algunos empleados empezaron a murmurar incómodos, pero el miedo a perder su empleo los mantenía en silencio. Entonces, el militar dio un paso al frente. El eco de su bota retumbó en el suelo como un golpe seco que hizo callar a todos. Su voz surgió grave, contenida, pero cargada de amenaza: «Cuidado con lo que dice. Esa mujer es mi esposa». El silencio fue absoluto. El rostro del SEO palideció por un instante, aunque intentó disimularlo con una carcajada nerviosa. «¿Y eso qué cambia?», respondió con descaro. «El uniforme no le da derecho a venir a imponer reglas aquí». Los presentes se estremecieron. Era evidente que el hombre de traje no comprendía que acababa de despertar a alguien que jamás debió provocar. El silencio se rompió cuando un par de empleados, armándose de valor, intentaron intervenir. «Señor, tal vez debería calmarse», murmuró uno con voz temblorosa. Pero el CEO lo calló de inmediato con un grito que retumbó en toda la oficina. «¡Silencio! ¡Aquí mando yo!». Luego, giró hacia el militar, sus ojos entrecerrados y cargados de desprecio. «Ustedes, los militares, creen que imponen respeto. Pero aquí solo valen los contratos y el dinero. Ella es solo una empleada más. Y si no les gusta, los dos pueden marcharse por la puerta». Las palabras cayeron como una sentencia. La limpiadora apretó los puños, sintiendo como su dignidad se desmoronaba frente a todos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, no solo por la humillación, sino por la impotencia de ver cómo aquel hombre, con su arrogancia y poder, la pisoteaba sin piedad. El militar apretó la mandíbula. Por un instante, parecía que iba a perder el control. Sus ojos ardían de rabia, pero también de dolor al ver a su esposa rota, frente a todos. El ambiente se volvió tan pesado que cualquiera podía sentir el nudo en el estómago. Lo observó con desdén, como si no significara ninguna amenaza, y con arrogancia soltó: «¿Y usted quién es para meterse en mis asuntos?». Todos en la oficina contuvieron la respiración. Sabían que esa pregunta marcaría un antes y un después en lo que estaba por ocurrir. El militar no apartó la vista del SEO. Su mirada era firme, como un juicio silencioso que lo mantenía atrapado en cada segundo. El ambiente estaba cargado de tensión, pero aún así,
el hombre de traje sonrió con arrogancia, cruzó los brazos y con tono burlón dijo, «Viene a defenderla. Porque aquí yo soy la autoridad y nadie me dice cómo manejar mi empresa». Sus palabras fueron un puñal en el orgullo de la limpiadora, que bajó la cabeza temblando, convencida de que la humillación apenas comenzaba. El CEO, cegado por la falsa seguridad de su poder, se acercó todavía más y la señaló con el dedo frente a todos. «Ella no vale nada, es un estorbo. Y si quiere quedarse aquí, tendrá que aprender a obedecer. De lo contrario, puede marcharse a la calle, donde pertenece». Su voz era fría, calculadora, y buscaba quebrarla delante de todos sus compañeros. Algunos empleados empezaron a murmurar incómodos, pero el miedo a perder su empleo los mantenía en silencio. Entonces, el militar dio un paso al frente. El eco de su bota retumbó en el suelo como un golpe seco que hizo callar a todos. Su voz surgió grave, contenida, pero cargada de amenaza, «Cuidado con lo que dice. Esa mujer es mi esposa». El silencio fue absoluto. El rostro del CEO palideció por un instante, aunque intentó disimularlo con una carcajada nerviosa. «¿Y eso qué cambia?», respondió con descaro. «El uniforme no le da derecho a venir a imponer reglas aquí». Los presentes se estremecieron. Era evidente que el hombre de traje no comprendía que acababa de despertar a alguien, que jamás debió provocar. El silencio se rompió cuando un par de empleados, armándose de valor, intentaron intervenir. «Señor, tal vez debería calmarse», murmuró uno con voz temblorosa. Pero el CEO lo calló de inmediato con un grito que retumbó en toda la oficina. «¡Silencio! ¡Aquí mando yo!». Luego, giró hacia el militar, sus ojos entrecerrados y cargados de desprecio. «Ustedes, los militares, creen que imponen respeto. Pero aquí solo valen los contratos y el dinero. Ella es solo una empleada más. Y si no les gusta, los dos pueden marcharse por la puerta». Las palabras cayeron como una sentencia. La limpiadora apretó los puños, sintiendo como su dignidad se desmoronaba frente a todos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, no solo por la humillación, sino por la impotencia de ver cómo aquel hombre, con su arrogancia y poder, la pisoteaba sin piedad. El militar apretó la mandíbula. Por un instante, parecía que iba a perder el control. Sus ojos ardían de rabia, pero también de dolor al ver a su esposa rota, frente a todos. El ambiente se volvió tan pesado que cualquiera podía sentir el nudo en el estómago. El CEO retrocedió un par de pasos. Su rostro estaba descompuesto, como el de un hombre que finalmente comprende que el poder no es eterno. Ya no tenía la obediencia de sus empleados ni el silencio cómplice que tanto lo había protegido. La limpiadora, aún con el uniforme empapado y las marcas de la humillación en su rostro, levantó la mirada con una firmeza que sorprendió a todos. Sus ojos brillaban entre lágrimas, pero ya no eran de impotencia, sino de fuerza. El militar tomó su mano y juntos se plantaron frente al hombre que momentos antes parecía intocable. Ella respiró hondo y con voz quebrada, pero firme, pronunció las palabras que sellarían el destino de su verdugo. «El respeto no se compra con dinero ni con cargos. Hoy todos han visto quién es el verdadero incapaz aquí». La sala entera quedó en silencio reverente. Nadie se atrevió a moverse. El CEO, que solía alimentarse de las risas nerviosas y el miedo ajeno, ahora estaba paralizado. Derrotado, no por la fuerza física, sino por la verdad que había sido revelada frente a todos. Y en ese instante, todos comprendieron una lección que jamás olvidarían. Nunca sabes quién está detrás de una máscara. Las apariencias pueden engañar, pero la dignidad y el respeto siempre serán innegociables.